clase. Lo importante es que cualquier duda e inquietud, ahí tenemos en la parte inferior donde dice reacciones, ahí pueden levantar una manito como lo voy a hacer yo en este momento, ¿sí? En la parte inferior dice reacciones. Ahí para cualquier duda o inquietud, ¿sí? Por favor. Les comento que el primer momento va a ser, se lo va a realizar con todo lo que es la parte teórica, por favor, chicos. Y de ahí de a poco iremos viendo los ejercicios que a cada uno le haga falta o necesite alguna comprensión adicional. ¿Estamos? Entonces, eso digo, cualquier inquietud estamos para hablar. Vamos a iniciar, voy a compartir la pantalla para dar inicio a esta clase. Ya. Entonces, bienvenidos a lo que es la primera clase de física de tercero de bachillerato, pero antes vamos a ver una motivación. ¿No se está viendo el video? Está abierta una presentación. ¿Qué significa? Tal vez debes ponerle reproducir. Ya estoy Ya grabando. le... A ver.
apagado mi micrófono. Mil disculpas. Era un video un poquito para motivarnos y tratar de entender que no todo es difícil en la vida, todo es fácil, solamente es desde la posición en la que le veamos nada más. Así que por favor, prestemos mucha atención a la teoría y cualquier inquietud, pues estaremos prestos para ayudarles. ¿Listos? Ya. Entonces vamos a empezar. A ver, ya. Entonces vamos a ver lo que es el sonido. Entonces, yo quisiera que me ayuden. En la teoría que nosotros vemos en nuestra pantalla, ¿sí? Dice que el sonido es la vibración de un medio elástico, bien sea gaseoso, líquido o sólido. Cuando nos referimos al oído audible por el oído, estamos hablando de la sensación detectada por nuestro oído que produce las rápidas variaciones de presión en el aire por encima o por debajo del valor estándar. Esto quiere decir un poquito que nosotros los sonidos solo le relacionamos con nuestro oído, o a su vez los relacionamos al sonido con, como nos explica ahí, con el golpe. Vean, por ejemplo, ese es un sonido de un golpe, ¿no es cierto? O si no, identificamos, por ejemplo, el sonido fue por medio de golpe de de mis manos, ¿no es cierto? Por ejemplo, voy a hacer este sonido. Escuchamos nosotros que el sonido lo relacionamos enseguida, parece que está golpeándolo con un pedazo de madera o con algo más. Va a relacionar, mire. Relacionamos, ¿no es cierto? Vamos identificando los sonidos, cómo los vamos relacionando. Por ejemplo, en este caso ya le indiqué, fue una botella de plástico. Veamos si la identifica este sonido. No le voy a indicar, ¿sí? A ver. ¿Con qué le relaciona el sonido ahí? ¿Alguien que me ayude? Nuevamente. ¿Con qué será el sonido? ¿Con qué le relacionamos? No. Vamos a ver este otro sonido. ¿Con qué lo relacionamos? Por favor, si deseamos participar, les había dicho que en la parte inferior hay una manito y se le activa el digo, se le activa el sonido. Bien. ¿Sí? El sonido lo relacionamos, vamos relacionando. Igual con un esfero, mire. ¿Suena igual? Suena igual, ¿no es cierto? Entonces, para tener un poco más claro de lo que es el sonido, vamos a ver un video, a ver si nos ponemos un poquito más para que nos fortalezca. Ya un minutito. A ver. Un minutito. Ya, un minutito, un minutito.
Seguimos. Ya, entonces tenemos ahí. Vamos a ver la naturaleza del sonido. Entonces nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos, como hemos escuchado, como hemos visto, hemos escuchado en estos momentos, tenemos varios elementos para hacer sonido, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos dentro de nuestra definición, por ejemplo, dice: nuestros oídos nos proporcionan permanentemente información que es indispensable para nuestra supervivencia. Nos informan acerca de los acontecimientos de nuestro entorno que no podemos ver, y a través del habla nos brinda conocimientos esenciales que necesitamos para podernos funcionar. Entonces nos dice que nosotros en nuestro entorno podemos encontrar infinidad de sonidos que nosotros vamos procesando en nuestro cerebro y vamos identificando con qué se relaciona. Como habíamos visto, el primer ejemplo, vimos que golpeaba yo con las manos, ¿no es cierto? Golpeaba yo con las manos y luego golpeaba con un pedazo de tabla. Entonces vamos relacionando nosotros desde nuestro conocimiento, desde nuestra realidad, que vamos identificando ciertos contextos, ciertos elementos que nos permiten ya ir procesando en nuestro cerebro qué es lo que nosotros tenemos, ¿sí? Razón por la cual, ¿sí? Aquí nos establece que la sonoridad es una medida subjetiva de la intensidad con la que el sonido es percibido. ¿Qué nos quiere hacer relación aquí? En este caso, por ejemplo, si nosotros hacemos, mire, escuche por favor. ¿Qué tipo de sonido es? Un poco bajo, ¿sí? Que no logramos nosotros casi percibirlo. Pero si hago esto, entonces lo que nos dice es que de acuerdo a la intensidad, nosotros vamos identificando los sonidos. Mire, voy a salir un ratito y le voy a explicar algo. Mire, yo voy a hacer el sonido con un dedo. ¿Logramos escucharlo? Casi no se escucha. Con 2 dedos. Ya vamos escuchándolo poco a poco. Con 3. Con los 5. ¿Sí? A eso nos quiere identificar la intensidad. Nuevamente voy a compartir la diapositiva. Entonces, a eso nos quiere decir que la sonoridad es una medida subjetiva de acuerdo a nuestras realidades que vamos viendo, de acuerdo a nuestros conocimientos. Por ejemplo, vamos viendo que es pedazo de cartón y unido con nuestra palma de la mano. Vamos avanzando. La velocidad del sonido. Nosotros tenemos aquí que el sonido viaja muy rápidamente. Depende por ejemplo, del tipo de material, va a depender del medio ambiente, e inclusive nosotros vamos a tomar en cuenta la temperatura por lo que viaja el sonido. Por ejemplo, la velocidad con la que viajaría o la propagación va a depender si hay mucho viento o no hay mucho viento. Vamos a tomar en consideración la definición que nosotros tenemos sobre la velocidad de sonido. Dice:
La velocidad de propagación de la onda depende de las características del medio ambiente en el que se realiza dicha propagación y no de las características de la onda o de la fuerza que la genera. Quiere decir, si usted le ponen en alto volumen, no quiere decir que van a escucharle, diga usted, unas 10 o 20 casas. No va a depender de lo alto que lo coloque al volumen, sino va a depender, ¿sí?, de muchos factores. Por ejemplo, si están en una fiesta, en una casa, todo el contorno está cerrado, por más que alce el volumen, no va a salir más allá de pasando la calle. Pero si abro las ventanas y veo que hay viento, el viento va a ser el que propague la onda sonora, ¿sí? Entonces, todo eso va a depender de nosotros, la velocidad de propagación que tenga el sonido. Entonces, nosotros de a poquito vamos a ir analizando y viendo en qué, cómo hacemos ese cálculo, cómo va a interferir en los materiales, cómo va a interferir en el tiempo, en la temperatura. Todo eso vamos a ir analizándolo para que usted quede claro con este elemento. Para culminar esta partecita de la velocidad, vamos a expresar que la velocidad del sonido varía ante los cambios de temperatura del medio. Esto se debe, ¿sí?, a que un aumento de la temperatura se traduce en que aumenta la frecuencia con la que produce las interacciones entre las partículas. Entonces nosotros, por ejemplo, si nos dice una frecuencia, nosotros vamos a ver, voy a compartir la pizarra. Si nos dice una frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir una frecuencia? Mire, voy a moverme, mire. Es un espacio, una frecuencia de las veces que se va repitiendo, ¿sí? De aquí hasta acá tenemos un espacio donde nosotros podemos ir viendo, o la lentitud, por ejemplo, mire. Igual tenemos, mire, este vendría a ser la misma frecuencia. ¿Por qué habrá una diferencia? Este más separado, si digamos, este es más lento y este es mucho más rápido. ¿Cuál será la diferencia con lo que acabamos de ver hace unos minutitos sobre la rapidez? Digo, del sonido. ¿Cuál será la diferencia aquí? Aquí tenemos la diferencia que si un espacio es más prolongado, a ver, Yanni Paz, le activamos el micrófono a Yannick Paz. Ya está activado. A ver, Yannick, ¿qué me puedes decir? Yannick, ya está activado tu micrófono. Dime nomás lo que nos ibas a mencionar. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra frecuencia. Mire, así Yannick, di nomás, hable nomás. Ya está activado el micrófono. No está conectado bien el auricular nada más. ¿Ya? No. ¿Ya? No se te escucha. A ver, entonces decíamos nosotros que la frecuencia tenemos nuestro espacio, ¿no es cierto? Es las ondas más prolongadas. ¿Por qué será? Vea. Cuando es más rápido, la intensidad es mucho más rápida, va mucho más rápido. ¿Sí? ¿Sí? ¿En esto quedamos claros de esta parte? ¿Sí? Ya. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla y seguimos con
y seguimos con nuestras proyecciones. ¿Listo? A ver, entonces, con esto que quedemos claros, ¿sí? Por favor, entonces, tome en cuenta que, como le había manifestado, la velocidad con la que va a viajar va a depender mucho de los factores externos que tengamos, ¿sí? Paredes, aire, inclusive, como decíamos, la temperatura. Vamos a seguir. Aquí hay un elemento que nosotros debemos tomar en cuenta en el sonido: la comprensibilidad, la densidad, la masa y la temperatura. Va a decir, ¿y ahora qué es eso? La densidad, la masa, la temperatura. Entonces son elementos que nos permiten a nosotros ir viendo cómo nosotros vamos a ir avanzando en la propagación de las ondas del sonido. Habíamos manifestado anteriormente, ¿no es cierto?, que uno era la temperatura. La masa, ¿en qué influenciará? A ver, vamos viendo. ¿En qué cree que influenciará la masa, en este caso, la masa molecular de nuestro sonido? Hace relación la masa molecular a los gases. Por ejemplo, ¿cuál es más liviano? Ustedes que están viendo ya en química, ¿cuál es más liviano? Por ejemplo, el aire frío o el aire caliente, ¿cuál es más liviano? Ustedes han conocido, es cierto que los futbolistas dicen, no, le dio el sorocho. ¿Qué pasaría? Cuando viene de la costa, viene a Cali, se le cogió, no puede respirar. Quiere decir que el aire, por ejemplo, en la costa hay más cantidad de oxígeno que nosotros podemos desarrollar, que en cambio de la sierra, que es que hay menos cantidad, sino que la altura como tal hace que el aire, sí, que nosotros está un poquito más denso, más comprimido. Entonces eso es lo que nos hace que el sonido viaje más rápido o viaje más lento. Entonces, parece que estoy con problemas del internet. Ahí me muevo, ya. Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra masa, hago relación ahorita a la masa, ya vamos por los otros términos. La masa, entonces, se va a ir viendo de acuerdo a los gases que nosotros tengamos, a los gases que nos acompañen. Por ejemplo, decía el aire en la costa puede prolongarse mucho más rápido, dispersarse mucho más rápido el sonido que en la sierra, por la velocidad con la que hay, aparte que es más llano, no hay muchas montañas, es mucho más fácil realizarlo. La comprensibilidad. Se dice que un material es, cuando experimenta una deformación, el grado de deformación de un material. Ustedes están observando la botella, ¿verdad? Comprensibilidad dice grado de deformación. Mire, yo le aplasto, ¿sí? Es una manera de cómo el elemento va cambiando de forma. De una forma redonda va cambiando a una forma más diferente. Por ejemplo, nosotros podemos, mire, el elástico que tengo yo aquí, es la forma, ¿no es cierto? La comprensibilidad dice la manera en cómo puede deformarse, mire. Llega a un punto máximo en que el elástico se romperá. Entonces quiere decir que ya llegó al límite de su extensión, donde los átomos están, en este momento están así. Y de a poquito, como le vamos extendiendo, se van abriendo hasta el último que, miren, forzando, se va a separar, ¿verdad? Entonces así están, miren, en esta posición, cerrado. El momento que
le voy a estirar, mire, esa es la comprensibilidad en el sonido, ¿sí? Experimenta una mayor o menor deformación del volumen cuando ambos materiales se someten a una misma presión. Entonces, la comprensibilidad, mire, en este caso dice, tengo dos materiales, mire. La comprensibilidad es esta. Ya le vamos a hacer, ya vamos a analizar el cálculo. ¿Para qué nos sirve esto? Nosotros, ¿por qué debemos calcular esta comprensibilidad? Porque igual, doy un ejemplo del alambre. Nosotros a veces estiramos los alambres. No lo voy a romper porque es el único que tengo en este, no. Pero si yo le estiro, va a llegar un punto en que si aguanta, plus se rompe. Estos son los cables de los teléfonos celulares. Usted habrá visto, ¿no es cierto?, que en el momento que nosotros hacemos la conexión, la mayoría lo conectamos de esta manera, ¿no? Pero ya cuando nos empieza a fallar, ¿qué quiere decir nos empieza a fallar? Cuando ya tenemos problemas, enseguida lo colocamos de esta manera. Lo hacemos presión ahí. Porque dice, ahí me coge mejor, ahí me carga más rápido. No es eso. Lo que pasa es que el material ya se va fatigando. ¿Qué quiere decir fatiga? Ya se va desgastando. Entonces, los elementos, los átomos se van, como digo, miren, están ahí, se va de a poquito, van siguiendo avanzando y se van separando. Entonces, el momento que usted lo hace, le ayuda a usted, le está ayudando a que el material se vaya siendo más comprensible, que quiere decir que se vaya más, se vaya gastando más, se vaya, en este caso, se vaya perdiendo su vida útil, ¿sí? Vamos a la densidad. Dice la densidad es la mayor rapidez de propagación del sonido. Por ejemplo, dice, dos sólidos tienen la misma comprensibilidad. El sonido se propaga a mayor rapidez en el menor denso. ¿Qué quiere decir? Mientras más grueso es, a ver, aquí tengo algunos materiales. Ya, miren. Mientras más grueso es, ¿qué es lo que ocurre? El sonido es más grave, o sea, más opaco. Pero en cambio, si nosotros vemos, no tengo la posibilidad de solamente dos hojitas, al chocarle dos hojas, nosotros vemos que mientras más grueso es, el sonido es más grave. Mientras más delgada es, ¿sí?, el sonido va a ser mucho más, más fuerte, se va a poder escuchar y usted va a poder identificar qué son los materiales que nosotros tenemos, ¿sí? Y por último nos dice la temperatura. Aquí nos da ya una fórmula de la temperatura. Mire, la velocidad, aquí tenemos nosotros, que el sonido es energía que se propaga a través de un medio, ¿sí? El sonido a través de un medio. Nosotros hemos visto. ¿Cuál es el medio? El libro. La mano y el libro. Son dos medios, ¿sí? Y tenemos nosotros el que dice las pérdidas por transmisión incluso en dirección post. Entonces aquí tenemos la velocidad. La velocidad del aire es una de las características, ¿sí? Tenemos la temperatura. Entonces aquí la fórmula nos establece que, dice, considera que la velocidad del sonido será 0.6 metros sobre segundo cada grado centígrado. Ojo, cuando está a una temperatura de 20 grados. 0.6 metros. En este metro, ¿ya? En esta distancia, el sonido se propaga, ¿sí? 0,6. En un metro 0.6, así de rapidez. En esto se propaga. ¿Sí? En eso se propaga, mire. Tenemos el metro. Guionista. Bien. Profesor Takuri, ya vamos ¿Sí? cerrando el tema. Ya listo. Ya se nos va acabando el Ya tiempo. vamos. Entonces, ya ok. Entonces,
Aquí tenemos la fórmula con la cual nosotros vamos nosotros a calcular cuál va a ser la velocidad del sonido, pero pues, pongamos que estamos a 18 multiplicar más los 331 y esa será la velocidad con la que corre, ¿sí?, el sonido. Y para ir culminando tenemos aquí la velocidad de propagación del sonido en distintos medios. Velocidad en metros sobre segundos, por favor. Por ejemplo, el medio, en el caucho, la velocidad va siendo 60 metros sobre segundos. Por el medio del aire, a 14 grados centígrados. 14 grados centígrados estamos más o menos en, a ver, en tipo un poquito frío, ¿sí? La velocidad se propaga a 340 metros sobre segundo, quiere decir, cada metro, cada distancia, lo más rápido posible. Es mucho más rápido la propagación, el aire a 14 grados, ¿sí? Vamos a ver el valor del agua a 500 metros sobre segundos. El agua del mar, mire, a 1450. En el cemento a 4000, en el cobre a 5000. Para la próxima clase, chicos, van a aplicar solo esta fórmula, ¿sí? Pero con una temperatura de 25 grados nada más. Con una temperatura de... Ya vamos culminando. A ver. Vamos culminando. A ver. En la pizarra. Voy a borrar. Ya. Eso. Voy a ver si es que me coge aquí. Entonces aquí sería la fórmula. A ver. Entonces la fórmula sería, ¿no es cierto? C es igual. Ay, listo. Entonces me va a hacer con lo que es a 18 grados, perdón, a 24 grados. Entonces, mil disculpas, algo me está... Entonces, la fórmula que nosotros vamos a aplicar, ya le comparto nuevamente. Para ir culminando ya. Entonces, aquí tenemos la fórmula, ¿sí? Del cálculo de la velocidad del sonido. Entonces, tenemos la temperatura, ¿sí? Y 0.6. Entonces, dura, ¿sí? A una temperatura de 25 grados, ¿cuál será la velocidad del sonido? ¿Sí? El promedio que, como digo, tiene 331, más la temperatura por 0.6, entonces vamos a tener la velocidad. Listo. Aquí algunas inquietudes, jóvenes. Algunas preguntas, chicos. Yo creo que como esta primera clase estamos también habituándonos un poquito, habilitándonos un poquito, esperemos que ya esta primera hora que hemos tenido, pues nos ayude un poquito a ir tratando de... Entonces, nos ayude a interactuar un poquito más y poder nosotros despejar algunas fórmulas, algunas inquietudes. Como les dije ahorita, las primeras horas van a ser un poco tediosas porque es un poco de teoría. Y si no tomamos en cuenta la teoría, va a ser un poquito complicado ir desarrollando algunas preguntas o algunos elementos que usted tenga. Si usted tiene, por ejemplo, inquietudes o preguntas en los cuestionarios, tráigalos para irlos resolviendo e irle explicando del porqué de las cosas.
Sí, por favor, tráigalo explicando, decirle, a ver, por esta, algunas 2 o 3 primeras horitas, estas las 2 horitas más tendremos teoría y iremos viendo los ejercicios y les viéndolas, porque si no usted dará la teoría, se nos va a hacer un los ejercicios. Así quedaríamos, muchachos. Yo les agradezco por esa paz que ya vamos a ir avanzando. Estoy tomando los temas de, de la plataforma, así que dudas. Una muy buena noche, jóvenes, y una mejor interacción entre ustedes y mi persona. Muchas gracias y les agradezco por todo, por haberme prestado la atención. Gracias, profesor Takuri. Chicos, compañeros, ahorita cerramos esta llamada y en 10 minutos abrimos la siguiente clase. Estén pendientes, por favor.